Hola, me alegra darte la bienvenida a mi canal, Mundo de Historias. Tengo muchas historias de vida interesantes que quiero compartir contigo. Disfruta escuchando. El aguacero que cayó esta noche de junio rugió con fuerza, bañando la zarza silvestre que había crecido salvajemente junto a la vieja casa, extendiéndose por los adoquines gastados, los senderos y, finalmente, uniéndose al río sobre cuya cinta azul acero emergió una cortina de cristal de las salpicaduras. Pero los encantos de la tormenta distante estaban lejos de Sofía por dos razones. En primer lugar, porque la mujer la esperaba en el interior, en lo que alguna vez fue la espaciosa cocina de la casa de comerciantes. Y en segundo lugar, porque estaba sumida demasiado profundamente en su propio dolor. ¿Cómo es posible que todas las esperanzas y sueños de su juventud desaparecieran, dejando atrás un dolor punzante? ¿En qué se había equivocado con el cielo para merecer un castigo que había estado soportando durante años? Sofía se mordió el labio y apretó la mesa de roble ennegrecida por el polvo hasta que le dolieron los dedos. Hoy, todo aquí le parecía un reflejo de su propia alma. La vajilla de porcelana comprada pero nunca sacada de las cajas, como un deseo al que ni siquiera se le dio la oportunidad de realizarse, sin fuego en la estufa ni en el horno, como los sentimientos a los que no se les permitió florecer, aplastados y sofocados hasta que era vergonzoso recordar su propia ingenuidad. Soy una tonta, concluyó Sofía en su estado de ánimo y asociaciones. Era hora de volver a casa. Y despedirse de este lugar. Nunca más navegar en el barco de plata con el que antes había esperado unir su vida, pero aún así era difícil, insoportable incluso, pensar en separarse de él. Especialmente de esa manera, debido a las circunstancias que se estaban desarrollando. En realidad, toda esta casa fue comprada por el padre de Sofía hace unos 15 años. El padre y la madre de Sofía eran soñadores, no temían las dificultades y querían abrir aquí, en esta sólida casa construida en el siglo XIX, un hotel para turistas, para que, tan pronto como llegaran al muelle, pudieran descansar de inmediato, comer bien en el café en funcionamiento y luego explorar los lugares de interés. Y había mucho que ver en este lugar. El pueblo de Yerganes una vez fue famoso por sus monumentos arquitectónicos. Cerca había cuevas con pinturas rupestres y estalactitas misteriosas, y el bosque relicto atraía con los secretos de los círculos de piedra. En resumen, este lugar tenía perspectivas fantásticas para el turismo, pero como suele suceder con un potencial digno, no había quien lo desarrollara. La única agencia turística que traía gente aquí, con estancias en las casas de los lugareños, quebró y acumuló tantas críticas negativas que el lugar adquirió una especie de mala reputación supersticiosa. Por ejemplo, uno de los guías, decidiendo que no tenía sentido llevar a los turistas tan lejos al bosque, construyó un círculo de piedra justo en el borde del bosque, casi con ladrillos. Naturalmente, el engaño se descubrió pronto y sobre el pueblo de Yerganes se inventaron tantos chistes, cuentos y chismes que la gente empezó a tener menos ganas de venir aquí. Así fue como un día quedó claro que no había esperanza de hacer algo con la nave de plata. Pero incluso si todo hubiera permanecido como estaba en los gloriosos comienzos, Sofía entendió que no había lugar para ella aquí, porque no había dinero ni fuerzas para crear algo. Ambos fueron tomados por su esposo, y ella comenzó a darse cuenta demasiado tarde de que a veces ni el amor, ni la paciencia, ni el perdón pueden romper cierto umbral. El padre y la madre de Sofía murieron en un accidente automovilístico hace más de 10 años, y ese matrimonio fue más bien una huida de la soledad que una decisión consciente de unir sus vidas con el hombre amado. Y ninguna de las esperanzas se hizo realidad. Y como si todo eso no fuera suficiente, además, aparecieron pretendientes para la casa y el terreno adyacente, depredadores y sin escrúpulos. El ruido del teléfono hizo que la mujer se sobresaltara. Se estiró hacia su bolso, miró la pantalla del teléfono inteligente. Alguien desconocido estaba llamando. «Hola», respondió Sofía mientras agarraba su bolso y ajustaba la correa sobre su hombro. Era hora de irse, era hora de volver a la ciudad, de lo contrario, el coche definitivamente se atascaría en el barro de la carretera. «Sálvame, tía. Ayúdame», pidió una voz infantil temblorosa por el llanto apenas contenido. «¿Quién es este?» No es gracioso bromear así, frunció el ceño Sofía. Ya había sido víctima de bromas de adolescentes que decidieron fingir que eran la seguridad del banco.
Era muy divertido. No estoy bromeando, gritó la niña y sollozó suavemente. Algo hizo ruido y se derrumbó con estrépito. Ayúdame, hay agua, el barco se está hundiendo. Si esto era una broma, era muy, muy cruel. Sofía se detuvo. Algo le impedía simplemente colgar. ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué pasó? ¿Hay adultos cerca? Sofía hacía preguntas. Por el tono de voz, era una niña. Estoy en el barco. Me llamo Alicia. Me estoy ahogando. Papá no está. Y Fernanda me dejó porque soy mala. Alicia, no llores, todo estará bien. ¿Dónde estás? ¿Dónde está el barco? Estoy aquí, en el río. El sonido del agua parecía hacer ruido de fondo mientras Alicia hablaba. Hacía mucho ruido. Estábamos en el pueblo y luego fuimos a navegar en el barco. Está mojado, se está hundiendo. Cariño, todo estará bien. Sofía corrió por la cocina. Es urgente, necesitamos llamar a los rescatistas. Deben tener dispositivos para rastrear de dónde proviene la llamada de la niña. Pero las siguientes palabras de la niña hicieron que la mujer se quedara helada, luego corrió hacia la ventana desde donde se veía el río. Pueblo, Yerganes, la emoción hacía que Alicia tartamudeara, barco, delfín. En medio del río se balanceaba un barco. No fue arrastrado más lejos por la corriente porque estaba encallado. Según el nombre, estaba pintado un delfín en cada lado. Pero la pintura descascarada los hacía parecer más a monstruos marinos. Ya no llevaban turistas en el barco desde hace unos 3 años. Lo mantenían en el muelle con la esperanza de arreglarlo algún día. Pero ¿cómo se soltó? ¿Cómo terminó esta niña en él? Y además, en este clima, cuando todos los pescadores estaban en casa. Tía, el barco se está hundiendo, la voz de la niña se volvió más suave. Ya no lloraba, hablaba como puede hacerlo una persona condenada, sabiendo que es el final. Sofía exhaló bruscamente, con un gemido, salió corriendo hacia el porche, saltó, casi torciéndose el tobillo, y se apresuró hacia el muelle. Alicia, aguanta. Voy, te salvaré. Pequeña. Aguanta. Habla conmigo, mi niña. No había tiempo para llamar a los rescatistas. Si el barco comenzaba a hundirse, simplemente no llegarían a tiempo. Y no había tiempo para correr a las casas más cercanas, pedir ayuda. La mujer actuaba según lo que su mente le dictaba en ese momento y lugar. En el muelle había un bote nuevo, perteneciente al señor Dorado, el residente más adinerado del pueblo. Sofía agradeció mentalmente a su padre por enseñarle un poco sobre cómo manejar todo esto. Se metió en el bote, encendió el motor y, entrecerrando los ojos bajo la lluvia, giró bruscamente la proa y se dirigió hacia el delfín. Solo espero llegar a tiempo. El verano seco, donde casi no hubo lluvias entre mayo y junio, privó al río de su antigua plenitud tumultuosa y obligó a muchos jardineros a recordar antiguos conjuros para invocar la lluvia. Pero justo en este verano ardiente, estaba salvando una pequeña vida. El bote con forma de delfín se encalló en el banco de arena, se balanceaba, amenazando con deslizarse peligrosamente y caer al torrente en cualquier momento, y luego al fondo. A la mujer le parecía que esto duraba una eternidad. De alguna manera logró atracar el bote en el banco de arena, lanzando una cuerda a una raíz a unos 10 metros de la catástrofe que se avecinaba. El banco de arena creció hasta convertirse en una isla completa, aunque miniatura, donde los adolescentes más valientes encendían hogueras y descansaban lejos de la supervisión de los adultos. Durante todo el tiempo que le llevó llegar al banco de arena, Sofía continuó hablando con la niña, consolándola y animándola. Ahora ella misma estaba suplicando a la niña que saliera, mientras ella misma estaba hasta las rodillas en el agua, observando el barco. ¿Dónde estás? Entonces, de una de las puertas, apareció la diminuta figura de la niña. Tía. Gritó la niña por teléfono, y al mismo tiempo en la cara de su salvadora. Corrió hacia el borde del barco, agitando sus manitas. ¿Me vas a salvar? Sí, te salvaré.
Por supuesto, niña. Sofía guardó su teléfono inteligente en el bolsillo de su chaqueta. Ya no lo necesitaba. El barco estaba en una posición complicada. La línea de arena estaba lejos, y la niña, por supuesto, no podía mover la rampa por sí sola. Solo quedaba una opción, y era pura locura. Alicia, necesitas saltar. Y yo te atraparé. Sube a esa banca sobre el borde y salta. La niña vaciló, miró hacia abajo y negó con la cabeza. No sé nadar, tía, sálvame. No necesitas nadar. Te atraparé, dijo Sofía apresuradamente. Resultó que si ella misma entraba al agua hasta la cintura, de modo que la corriente no la arrastrara, podía atrapar a la niña si saltaba desde la proa del barco. No había otra opción. Hola, me llamo Sofía. Te salvaré. Te llevaré a la orilla, te daré té con dulces, ¿quieres? Y llamaré a tu mamá y a tu papá. Te llevarán, dijo, extendiendo las manos hacia la niña Sofía. No tengo mamá, y mi papá se enojará mucho. La niña ya estaba de pie en el banco que estaba junto al borde, preparándose para pasar una pierna sobre él. No se enojará, no te haré daño. Lo prometo de verdad. ¿De verdad? Sí, salta, cariño. El corazón latía dolorosamente mientras el barco se balanceaba peligrosamente. Un momento más y comenzaría a ser arrastrado del banco de arena. Vamos, Alicia. Ven hacia mí rápido. La niña cerró los ojos, los abrió y miró fijamente a su salvadora. Mientras tanto, la lluvia se había detenido. A través de las brechas en las nubes, los rayos dorados del sol comenzaron a aparecer. Finalmente, Alicia se decidió, cruzó el borde y con un grito se lanzó hacia abajo. No era muy alto para un adulto, pero era aterradoramente alto para la niña. Sin embargo, Alicia apenas mojó sus pies en el agua y apenas se perdió en el río turbio. Los brazos de la mujer la abrazaron, la levantaron y la acercaron. Tan pronto como todo terminó y estuvieron en tierra firme, aunque solo fuera en el banco de arena, ambas empezaron a llorar. Sofía se dejó caer en la arena, abrazando fuertemente a la niña, como si temiera las garras de las criaturas que podrían salir del agua y arrebatar a Alicia. Alicia, niña, todo está bien, estoy contigo. Tranquila, consolaba, acariciando su espalda, besando la cabeza mojada de Sofía, y apenas pudo calmarse ella misma. La niña lloró, sollozó un par de veces, aferrándose firmemente a la ropa de la mujer, comenzó a hablar. Quiero ir con papá, con papá. Odio el río. Tengo frío. Quiero comer. Todo estará bien, haremos todo, sonrió Sofía por primera vez. Después de sentar a la niña en el bote, le puso un chaleco salvavidas. Había uno en el fondo del bote, no había otro, pero eso no preocupaba a Sofía. Después de unos minutos, la barra de arena comenzó a alejarse y la orilla habitada se acercaba, y ya cuando volvieron al muelle, cuando pusieron los pies en el a cuatro patas, escucharon y vieron lo que había sucedido. El delfín finalmente se desprendió del banco de arena y rápidamente, como si alguien lo estuviera esperando desde el fondo, desapareció bajo el agua. La popa aún se demoró, se balanceó en las olas levantadas y también desapareció. Fue un espectáculo espantoso. Sofía apretó a la niña contra ella con convulsiones. No mires, apresuró Sofía. Sofía la llevó a su coche. Había una manta cálida en el interior del automóvil, que Sofía siempre llevaba consigo en sus viajes. Abrió una botella de agua potable y se la dio a la niña, así como un paquete de galletas, también encontró una barra de chocolate. Listo. Ahora necesitamos llamar a tu papá, dijo Sofía, sentándose gentilmente frente a la niña, que se acomodó en el asiento del pasajero. Sofía la envolvió bien en la manta. A Sofía le parecía que el calor le subía por el cuerpo, la cabeza le daba vueltas, las manos le temblaban y las piernas se llenaban de plomo. Sin duda, ahora necesitaban llevar a la niña a casa de alguien del pueblo y esperar a los rescatistas allí. ¿O a quién más llamar en tales casos? A Sofía le parecía que esos conocimientos elementales se habían desvanecido de su mente.
como si una ola repentina los hubiera arrastrado. No podía apartar la mirada de la niña. La niña parecía tener unos 7 años. Delgada, con el cabello rubio trenzado en 2 trenzas desordenadas. Uno de los lazos del cabello se había soltado. La niña llevaba un mono de mezclilla y una camiseta rosa, y sandalias con calcetines en los pies. Sofía la miraba y su corazón dolía. Así es como, exactamente así, podría haber lucido su hija hoy, si tan solo hubiera sobrevivido. El antiguo dolor olvidado se agitó bruscamente, como si todos esos años no hubieran pasado. El primer y único hijo esperado de Sofía murió al nacer. Pasó por las consultas de psicólogos, buscó consuelo, explicaciones, por qué esto le había sucedido, en enseñanzas místicas, pero al final no hubo respuestas ni alivio. Dicen que el tiempo cura, pero Sofía sabía con certeza que simplemente esconde lo que duele. Y llegó el momento en que lo olvidado regresó. Golpeó tan fuerte que le resultó físicamente difícil respirar. Alicia susurró el nombre de Sofía y acarició la cabeza de la niña. Sofía reunió fuerzas y se levantó. La niña tiene un padre y necesita devolverla rápidamente. ¿Y cómo me llamaste? Sofía de repente se preguntó qué le había sucedido. No lo sé, solo quería que me salvaran, así que marqué el número que se me ocurrió, respondió la niña, mirando a los ojos de Sofía, y luego de repente sonrió ampliamente y empezó a revolver, tiró de una cadena alrededor de su cuello mostrándola. Las sirenas me lo sugirieron, me persuadieron. Extendió el colgante, que no era más largo que una uña. El peine de plata ennegrecida parecía antiguo y maravilloso. Esa joya no era bisutería, seguro, y una piedra en un extremo brillaba como si estuviera atravesada por el sol. Jugaba con tonos verdes, destellos azul cielo. Sofía admiraba el colgante. ¿Cómo es posible que las sirenas te hayan sugerido que me llamarás? Bueno, sí, respondió Alicia encogiéndose de hombros, tratando de explicarle a la adulta tan simple y natural fantasía infantil, que parecía simple y natural para la mente joven. Cuando me quedé sola en el bote, me asusté. No sé nadar, y el río está enojado. Empecé a llamar a las sirenas, les pedí que me salvaran. Luego recordé que tenía mi teléfono en el bolsillo. Marqué los números que se me ocurrieron y te llamé. ¿Y cómo terminaste sola en el bote? Sonrió Sofía por la inventiva infantil. Dijiste que viniste al pueblo. ¿Con quién viniste? Alicia ya estaba a punto de abrir la boca para responder, pero se distrajo. Desde la esquina, oculta por el edificio, se escuchó un ruido y aparecieron 2 autos. Sólidos todoterrenos se detuvieron bruscamente, la puerta de uno se abrió de golpe y una rubia salió corriendo hacia la carretera. Alicia. Gritó la mujer, como sorprendida, se lanzó hacia adelante. Cariño, me asustaste, te encontré. Exclamó, volviéndose a mirar a la niña. Del mismo auto salió un hombre de traje y personas similares salieron del segundo automóvil. Disculpe, ¿quién es usted? ¿Quién es el padre de la niña? La rubia apartó a Sofía, abrazó a Alicia, pero la niña reaccionó de manera escueta. Estoy bien. ¿Dónde está papá? Sus labios temblaron, salió del asiento, dejando la manta sobre él. Papá está trabajando. Te he estado buscando. ¿Por qué estás mojada? ¿Por qué estás así? ¿Qué pasó? La rubia frunció los labios y toda su belleza, que al principio parecía tan llamativa y brillante del tipo que aparece en las portadas de las revistas, desapareció. ¿Qué le hiciste a la niña pequeña? ¿Qué hice yo? La mujer frunció el ceño. ¿Por qué dejaste a una niña pequeña sola en un barco? Es completamente inadecuado. La tormenta lo arrancó y se lo llevó al río. Allá, señaló bruscamente Sofía, se hundió, y la niña casi, se detuvo Sofía, sin querer asustar a la niña. ¿Qué estás inventando? La rubia se torció. Claramente se sentía insegura sobre la arena en sus altos tacones. La mujer sacudió nerviosamente su mini vestido fucsia, ajustó sus rizos rígidos con un gesto elegante. Estábamos aquí de excursión, comenzó a llover y la niña se escapó. La estaba buscando, y ustedes,
¿resulta que la salvaron? Hubo una mirada sin sombra de agradecimiento. Y había algo en eso que a Sofía no le gustaba en absoluto. Alicia. ¿Y conoces a esta tía? Preguntó Sofía a la niña. Sí, ella es Fernanda, pronunció cuidadosamente el nombre la niña y miró sombríamente a la rubia. Me dejaste. ¿Qué estás diciendo? ¿Te escapaste tú sola? Ya está bien, has tenido suficiente tiempo para jugar. La rubia tomó a la niña de la mano, le sonrió falsamente y le dio palmaditas en la mejilla. Pero a Sofía le quedó la sensación de que todo era una farsa y que en realidad a esa persona no le importaba la niña pequeña. Mira, Pancho, Jacobo, Martín. Hola, Martín, saludó Alicia con la mano libre a uno de los hombres con un corte de pelo corto y pelirrojo. Estos son los hombres de papá. Quiero ir con papá. Sofía solo sacudió la cabeza. Parecía que este papá era una persona importante, pero no estaba claro qué hacía la hija de tal persona en este lugar remoto. ¿Excursión? Podría ser, ya que los turistas raros a veces se aventuran aquí. La mujer se sentó junto a la niña. Todo está bien, me alegro de haberte ayudado. Me salvaste. Eres buena, Alicia sonrió a Sofía. Y luego llevaron a la niña a uno de los autos. El hombre de traje colocó con cuidado a la pequeña en el asiento trasero y la aseguró. La rubia ni siquiera se despidió. Y los autos se fueron, Alicia se fue, dejando a Sofía en una confusión de sentimientos inexplicables. El día se inclinaba hacia el ocaso. El río llevaba majestuosamente y en calma sus aguas bajadas. Vaya, si alguien más lo contara, nunca lo creería en la vida, dijo sacudiendo la cabeza, mientras Renata, su amiga, le servía otra taza de té en su cocina donde Sofía se sentaba al día siguiente. Casi apago mi teléfono yo misma. Es aterrador imaginarlo ahora, suspiró la mujer y, apoyando la mejilla en la mano, recorrió con la mirada las renovadas paredes de la cocina. Con la reciente remodelación, tienes un marido habilidoso. ¿Qué pensabas tú? Sonrió con suficiencia Renata y guiñó un ojo. Por eso me casé con un constructor, para ahorrar en reparaciones. ¿Y el tuyo? Oh, no preguntes. Dio un sorbo a su taza Sofía y se estiró hacia el frutero para desenvolver un caramelo. Está bebiendo de nuevo, creo que nunca dejó de hacerlo. Francamente, no tengo ganas de volver a casa en absoluto. ¿Cuál es el problema? Puedes quedarte aquí. Tenemos un solo cuarto, pero si estás bien durmiendo en un sofá cama. Eres un tesoro de amiga, suspiró Sofía, tómaste conmigo, escuchas mis lamentos y aún así me invitas a quedarme contigo. ¿Y de qué otra manera podría ser? Nos conocemos desde hace tanto tiempo. Pero, tal vez ya es hora de que lo dejes. No es tan fácil decidirse por eso, ya sabes cómo él mismo quiere cambiar. Personas como él no cambian. Pero a veces sucede que alguien deja de beber alcohol por su propia voluntad. Sí, hasta que se encuentra con amigos. No se podía evitar estar de acuerdo con la mejor amiga. Pero tampoco era posible seguir sus consejos y su propia y obsesiva determinación. Sofía se casó con Marcos hace 10 años. Se rindió ante sus persistentes cortejos, se enamoró como la primera vez. Entonces parecía que no había nubes en el cielo de su vida conyugal. Mucho más tarde, mirando hacia atrás, Sofía se dio cuenta de que en su esposo anhelaba desesperadamente encontrar lo que perdió con la muerte de su padre. Sabios consejos, cuidado cariñoso, apoyo sólido. Juntos, soñaban con restaurar la antigua casa comercial y convertirse en los orgullosos dueños de un pequeño, pero acogedor hotel familiar en el pueblo de Liérganes. Luego intentaron durante mucho tiempo tener un hijo, y literalmente bailaron de alegría cuando sucedió. Pero luego comenzó una racha negra. Con una espada afilada, cortó todo por lo que habían soñado y hasta ahora, hilos oscuros se extendían desde esa racha. Envenenaban la realidad del presente y del futuro. Sofía lo aceptó como un hecho incuestionable. Marcos cambió porque su pequeña hija murió. Un hombre fuerte se rompió, buscó consuelo en las bebidas alcohólicas y no pudo salir del vicio. Con el tiempo, la distancia entre los cónyuges creció cada vez más. Cada uno, cuando se agotaban las fuerzas para apoyar a la otra mitad,
lamió sus heridas sin cicatrizar en soledad. Naturalmente, se olvidaron de los proyectos comerciales. Ahora parecía tan absurdo, tan tonto. Los médicos decían que Sofía no tenía la culpa de nada. No había violado ninguna regla mientras llevaba a la niña en su vientre. Simplemente sucedió. Pero de alguna manera, se sentía culpable por la pérdida de su hija, a la que ni siquiera le habían dado un nombre, y por el cambio de su esposo, y por eso Sofía no pudo dejarlo. Sería traicionar a aquel que no la abandonó cuando ella no pudo realizarse como mujer, como madre. El veredicto de los médicos fue claro: nunca volvería a tener hijos. ¿Alguna especie de misticismo?, dijo Renata. ¿Hablas de sirenas? Porque, al parecer, en el pueblo de Liérganes cuentan tantos cuentos sobre ellas. Sí, a los turistas les gustaba escuchar sobre las sirenas, sobre los tesoros comerciales, respondió pensativa Sofía. Renata. ¿Qué misticismo? Es solo una coincidencia. La amiga solo volvió a menear la cabeza. ¿Y resulta que no sabes nada de esta niña? ¿Entonces ya no se puede encontrar? ¿Para qué debería buscarla? La niña tiene un padre y es a Fernanda. No sé quién es ella para ella. Madrastra malvada, resopló Renata, acercándose al armario de galletas, porque había mucho de qué hablar aún, y a Renata no le gustaba hablar con el té vacío. Vaya, ¿quién ha venido a visitarnos? ¿Interesante? El armario de la cocina, que lucía rayas alegres en blanco y verde salvia como una cebra, donde se guardaban los suministros de dulces, estaba colgado más cerca de la ventana, desde donde se veía claramente el patio, el pozo, y justo como si estuvieran esperando los ojos agudos de Renata, entraron dos todoterrenos negros y muy caros. Se detuvieron, haciendo que cesaran los chismorreos de las abuelas entrometidas en la entrada, que, por supuesto, se interesaron vivamente por los recién llegados de los coches. 5 personas serias salieron. 4 de ellos claramente compraron su ropa en la misma tienda, y el quinto se veía tan bien que Renata suspiró con un gemido silencioso. Mira, qué guapo. ¿A quién puede venir un hombre así? ¿Y qué flores tiene, madre mía? Oh, está entrando en nuestro portal. Renata, ¿qué estás haciendo? ¿Quién sabe quién es y a quién ha venido? Respondió distraídamente Sofía, que había tenido migraña desde ayer por la noche. Si Sofía hubiera visto los coches, habría recordado los eventos de la víspera. Pero ella no miró. No puedes meterte en tu caparazón y no interesarte en absoluto por el mundo que te rodea, dijo Renata con severidad, y el sonido del paquete de galletas, malvaviscos y mermelada de grosella se hizo presente. Delicioso. Vamos, come. Pero antes de que las amigas pudieran tragar un bocado, sonaron a la puerta. Espera, tal vez sea la señora Borges otra vez, pensando que la estamos irradiando a través de las paredes. Uf, qué pesada se pone. Ojalá los extraterrestres se la llevaran de verdad, ¿verdad? Renata, enérgica y lista para una batalla honesta por la inviolabilidad de la alfombra del pasillo, decorada con pentagramas, fue a abrir la puerta. Buen día. Disculpe, ¿está Sofía Maduro aquí? Buen día. ¿Y quién eres tú? Necesito hablar con Sofía sobre un asunto personal. ¿Personal? El pasillo giraba desde la cocina, por lo que Sofía no podía ver quién había llegado. Pero ella estaba igualmente sorprendida que su amiga, porque no conocía a nadie con una voz tan extraña, fuerte y hermosa. No es que Sofía fuera una ermitaña, pero podía contar a los hombres conocidos con los dedos de una mano. Me llamo Víctor Velasco, y estoy seguro de que Sofía está aquí. Por favor, dile que soy el padre de Alicia. Ella entenderá. El desconocido parado en la puerta era mucho más alto que Renata, y causaba una impresión seria. Con cabello castaño, rasgos faciales grandes pero estrictos, que podrían describirse de manera anticuada como aristocráticos. Sobre su traje de negocios, claramente no de un centro comercial, llevaba un abrigo muy fino. El día había resultado frío, como si no fuera julio, sino marzo en la calle, y completaba el aspecto una bufanda de color lavanda alrededor del cuello. En sus manos sostenía un ramo. Muy grande.
No menos de 100 rosas color caramelo. Sofía, dijo Víctor, sonriendo a la mujer que asomaba desde la cocina, perdón por irrumpir así. Pero realmente necesito hablar contigo. Alicia está muy angustiada. ¿Qué le pasa a la niña?, preguntó preocupada Sofía, acercándose apresuradamente al hombre, a quien casi saltó sobre él, sin apartarla de él Renata, a quien el acontecimiento intrigaba. Y no tenía intención de irse a ningún lado. La niña está bien, solo está un poco resfriada. Regresé a la ciudad anoche. Ella me contó lo que sucedió. Le salvaste la vida. No puedo imaginarme cómo agradecerte. Aquí tienes, le tendió el ramo. ¿Qué estás diciendo?, respondió Sofía, avergonzada, aceptando el ramo. Su papel crujía, las rosas olían tan bien que parecía que se había trasladado a un jardín. Simplemente no podía dejarla. No, intervino Renata, disculpa a mi amiga. Ella es tan modesta que le hace daño. Por cierto, ¿por qué estás parado en la puerta? Pasa, ¿y quién está contigo? ¿También son familiares de la niña rescatada? Renata asomó la cabeza interesada en el rellano. No, son, el hombre, ante tal pregunta, suspiró, acompañantes, pero creo que pueden esperar. Hay un perchero allí, Renata ya estaba dirigiendo al invitado, pasen a la cocina. ¿Les sirvo té o café? Un té para mí, sería genial. Víctor siguió obedientemente, casi golpeándose la frente contra el pequeño armario colgante en el camino. Era muy alto. Sofía miró a su amiga con desconcierto. Ella asintió hacia el inesperado visitante masculino, ella hizo grandes ojos y trató de decir algo solo con los labios. Es el señor Velasco en persona. Susurró Renata en voz alta, pero Sofía no entendió de qué estaba hablando y simplemente siguió al hombre a la cocina. Renata, muy contenta, sinceramente sorprendida por los detalles contados, escuchó de nuevo la historia. Sentada junto a sus invitados, una vez más se convenció de que la vida a veces es una cosa maravillosa, casi un cuento de hadas. Este padre de Alicia no era en absoluto una persona común, era un destacado hombre de negocios, incluso millonario. Ella lo reconoció de inmediato, porque Renata estaba muy interesada en los chismes sobre la vida social de su ciudad natal. Y era decididamente imposible pasar por alto o olvidar las notas sobre un hombre tan llamativo. Entonces, ¿averiguaste dónde está Sofía y viniste personalmente a agradecerle? ¿Y por qué no esperaste a que ella regresara a casa? Permíteme preguntar, preguntó Renata y sonrió amablemente, ignorando el ligero empujón bajo la mesa enviado por su amiga. Vine a su casa, pero me dijeron que sería mejor encontrarte aquí. Sofía hizo una mueca. Se sintió avergonzada de que el padre de Alicia, al parecer, se hubiera encontrado con su esposo, que era un hombre muy grosero. En el estado de embriaguez en el que había estado durante una semana. ¿Y viniste a agradecerle a mi amiga por convertirse en una superheroína para tu hija? Renata continuó su pensamiento con un tono significativo que valió un segundo empujón de Sofía, del cual, sin embargo, Víctor pudo esquivar hábilmente. Ese empujón alcanzó a Víctor, pero él ni siquiera derramó el té, solo arqueó una ceja y miró a Sofía con una mirada inquisitiva. Y ella se ruborizó y envió una mirada reprobatoria a su amiga. Pero Renata se concentró imperturbablemente en desenvolver su caramelo. En realidad, vine con otra solicitud. Sofía, ¿tienes formación pedagógica? La mujer asintió. Realmente había trabajado como educadora en una guardería, pero dejó ese trabajo hace 7 años. Fue demasiado difícil después de lo sucedido. Sí, pero de alguna manera no lo entiendo, dijo, encogiendo los hombros. Verá, quiero pedirle que sea niñera de Alicia. Y el silencio reinó en la mesa. Incluso Renata guardó silencio. Se podía escuchar el sonido de las uñas de un perro en el piso de arriba, a través del parquet. Interesante, rompió el silencio Renata, ¿y no tienen niñeras? Pensé que nos visitaban por otro motivo. Renata, dijo Sofía, interrumpiendo a su amiga con una súplica. No, está bien. Entiendo que mi oferta puede parecer extraña,
sonrió Víctor. Realmente teníamos muchas niñeras, pero rara vez se quedaban más de un par de semanas. Alicia es una buena niña, simplemente tiene dificultades para conectar con alguien. De ninguna manera quiero que parezca que estoy presionando con lástima, pero siempre está hablando de ti. Dice que quiere que estés cerca. Está bien, dijo Renata y, levantándose, comenzó a ocuparse de los platos en el fregadero. Pero también tienes que entender, dijo Sofía, simplemente no puedo imaginar qué responder. Hace mucho que no trabajo en mi profesión. Lo sé. Ahora trabajas en contabilidad, obtuviste una segunda educación. ¿Cómo sabes tantas cosas sobre mi amiga? Renata estaba realmente interesada. Y el apuesto, a su mirada escudriñadora, Víctor ahora parecía ser una persona muy complicada. Lo siento de nuevo, suspiró el hombre. Víctor no estaba nervioso, no intentaba ser encantador, realmente estaba desconcertado, porque todo lo que estaba sucediendo literalmente estaba volteando su vida establecida. Mientras te buscaba, tuve que averiguar muchas cosas, y luego, carraspeó, cuando mi hija pidió esto, no pude negárselo. En resumen, quería saber quién podría entrar en mi casa. Bueno, sí, con un estruendo al dejar caer un plato en la pila en el fregadero, Renata señaló con el dedo. ¿Saben cómo parece todo esto? Apareciste como si hubieras comprado toda una floristería, y ahora resulta que estabas verificando, estudiando la candidatura de mi amiga para ser niñera de tu hija. Probablemente realmente necesite disculparme ante ambas. Víctor se cansó de frotarse la nariz, realmente no quería ofender a nadie ni mucho menos, pero permítanme, antes de que me echen, lo cual, por cierto, no me molestaría, porque la situación realmente parece extraña. Permítanme terminar. Sí, quiero que tú, Sofía, seas la niñera de Alicia. Ofrezco un buen salario y no se requiere nada especial. Los tutores se ocupan de mi hija, la preparan para la escuela, la comida es preparada por un chef, la limpieza de las habitaciones de mi hija la hace una mucama. A medida que Víctor hablaba, Renata, aprovechando que él estaba de espaldas, abría los ojos como platos, y luego comenzó a agitar las manos hacia su amiga, pero era imposible entender si estaba tratando de aprobar o expresar algo contrario. Las responsabilidades de la niñera simplemente incluyen hacer compañía a la niña. Asegurarse de que Alicia a veces duerma durante el día. Jugar con ella en la casa, en el jardín, a veces acompañarla a la ciudad cuando va al zoológico, al teatro, leerle cuentos y cosas así. Naturalmente, todos los detalles se pueden y deben discutir. Sin embargo, es un trabajo residencial. Mínimo 5 días a la semana con nosotros. Si se necesitan más días libres o se necesita ausentarse por asuntos personales, no soy cruel, siempre lo permitiré. Ya saben, Víctor terminó menos enérgicamente, casi resignado. Sofía, por favor, no rechaces de inmediato, aquí tienes mi tarjeta. El dedo deslizó por la mesa un trozo de papel rectangular con un sello carmesí. Llámame cuando decidas o si tienes alguna pregunta. Y gracias por el té. ¿Qué está pasando en realidad? Sofía se encogió de hombros cuando el hombre se fue. Creo que la suerte te sonrió, amiga. ¿O no, te hizo la consentida del año? Simplemente, Alicia dijo que no tiene mamá. Pero pensé que esa chica era su novia, resopló Renata, solo ese tipo de personas. Definitivamente no se ocupan de los niños. Y la mamá de la hija del señor Velasco no ha estado desde el primer día de vida, agregó con tristeza, no la salvaron, hubo algunas complicaciones durante el parto. Así que terminó siendo que en un día se convirtió en viudo y padre. Sofía se consideraba una persona racional y cautelosa. No tenía la costumbre de meterse en aventuras dudosas. Pero la decisión de trabajar como niñera se tomó casi tan pronto como la puerta se cerró detrás de Víctor. Sabiendo que Renata no le daría tranquilidad para pensar en lo que aún tenía que hacer. Porque, aunque fuera por razones nobles, la atormentaría con preguntas y la obligaría a hablar de todo de tal manera que no quedaran secretos incluso para ella misma. Sabiendo todo esto, Sofía se apresuró a despedirse de ella. Primero, la mujer fue a trabajar. Habló con su jefa, Verónica Torrado. Y, como se esperaba, Verónica se emocionó mucho de que una de sus mejores empleadas,
que no se había tomado una baja por enfermedad ni nada por el estilo, de repente presentara una solicitud de renuncia por voluntad propia. Y, además, Sofía le dio una sorpresa desagradable al no tener la intención de quedarse hasta que le encontraran un reemplazo. Pero Sofía no pensaba que estaba haciendo algo mal. Porque, en realidad, los últimos meses había estado trabajando por dos. Resulta que a Verónica se le ocurrió poner a su sobrina en la contabilidad. La niña era encantadora en todos los aspectos, pero totalmente inapropiada para ese trabajo. La joven con ambiciones de modelo top recibía su salario diligentemente, pero pasaba los días con su teléfono inteligente o salía corriendo por un momento y, según decían, se sentaba en una cafetería frente a otro encuentro. Una cita, porque, disculpe, pero los jóvenes necesitan una vida personal. Nadie decía lo que realmente pensaba. Porque, de lo contrario, Verónica habría señalado a la puerta a los que se quejaran. Pero una vez que surgió la oportunidad, Sofía decidió que actuaría con justicia. No es que fuera venganza, pero algo tenía un sabor a retribución. Sofía no entró en detalles sobre su nuevo trabajo con el equipo. Simplemente dijo que tenía que irse urgentemente por asuntos familiares. Y todos entendieron que era por culpa de su problemático esposo. Después de terminar el trabajo, Sofía fue a la tienda y compró comida y suministros domésticos para una semana por delante. Debería ser suficiente para su esposo durante su ausencia inicial. Suspirando, contó varias monedas pequeñas para sus gastos de bolsillo, por así decirlo. Aunque sabía con certeza que gastaría el dinero en una botella de alcohol o se lo sacarían los amigos que acudían frecuentemente a él, lamentablemente pertenecientes a la categoría más sospechosa de personas. Abrió la puerta con su llave, Sofía entró en el apartamento y fue recibida por el silencio. La mujer suspiró aliviada. Si su esposo estuviera escuchando música de estilo chanson, significaría que estaría de humor para hablar. Lo cual sería muy inoportuno. Pero al parecer, él estaba durmiendo de nuevo. Y así era. Marcos estaba dormido en el sofá de la sala, con un brazo y una pierna colgando hasta el suelo, roncando ruidosamente. En el aire había un olor viciado a apartamento descuidado. Sofía frunció el ceño con disgusto y se acercó a la ventana, abriendo una rendija. Luego entró en el dormitorio para empacar rápidamente lo esencial. De repente, entre las camisas, su mano tropezó con un elefante de peluche rosa. Eran camisas de colores veraniegos que ya no usaba desde hacía tiempo. Y el elefante. Era el primer y único juguete que había comprado para su hija. No había escuchado que fuera una mala señal comprar cosas para el bebé por adelantado. Oh sí. Sofía sacudió la cabeza y metió el juguete en la bolsa, como un recuerdo. Seguramente alguien como Víctor podría comprarle a su hija toda una librería, pero Sofía llevó el libro que ella misma había leído de niña, Cuentos de los pueblos de la India. Pensó que la niñera debería tener ciertos derechos en la elección de lo que leer a su pupila por la noche. Finalmente, terminó de empacar. Vaya. Terminó con 2 bolsas. En sus últimas vacaciones, en el sanatorio donde trataba su espalda, no llevó tantas cosas. Sofía reflexionó y se dio cuenta de que se había excedido un poco aquí. Pero no quería revisar las cosas 2 veces, así que las dejó como estaban. Sofía se detuvo frente al sofá. Podría haber llamado por teléfono, por supuesto, pero no era propio tratar así a su esposo. Arrugando la frente, porque era difícil físicamente tocar a alguien a quien una vez había amado, Sofía tocó el hombro de Marcos. Marcos, despierta. Necesitamos hablar. Me voy por un tiempo. Una pequeña mentira o no, después de todo, ella misma no sabía cuánto duraría su trabajo como niñera. Los anteriores se iban, ¿verdad? Aunque Alicia no parecía ser una niña difícil. Ella era solo un ángel. ¿Qué pasa?, dijo con dificultad y se limpió la cara con la mano. El marido se sentó. ¿Qué es esto? Miró las bolsas de Marcos. Me ofrecieron un trabajo relacionado con mi profesión en el campo de la pedagogía, añadió Sofía, de repente desafiante, oponiéndose a la decisión anterior de contar todo tal como era, con alojamiento. El lugar es decente, el salario es muy bueno.
Marcos, necesitamos dinero. El esposo frunció el ceño, torciendo los labios con descontento. No sabía si iba a llorar o a regañar. Tráeme, señaló con la mano hacia la botella medio vacía en la mesa. No. Tráeme, esposa. Marcos, detente. Te estás arruinando a ti mismo, a nuestra familia. ¿En quién te has convertido, Marcos? No empieces de nuevo. Se apartó el marido y se levantó, tambaleándose, caminó hasta la mesa. Marcos, ya no puedo más, necesitamos hacer un cambio. Me ofrecieron un buen trabajo. Y necesitamos dinero. ¿Por qué? Preguntó el marido entre sorbos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Es eso vivir, Marcos? Necesitas tratamiento. Estoy sano, gritó, rodando los ojos. No te irás a ninguna parte. Alguien vino a preguntarte desde el trabajo. Dije que fueras a Renata, siempre estás con ella. ¿Algo te ha pasado? No, Marcos, no ha pasado nada. Y en general, estoy cambiando de trabajo porque no puedo permitir que arruines tu vida y la mía. ¿Y a ti qué te importa? Tú, ¿quién eres tú? Sofía sabía que su esposo quería golpearla con palabras lo más dolorosas posible, como ya había hecho varias veces. ¿Qué te importa? ¿Verdad? Después de la muerte de nuestra hija, yo soy su padre. ¿Cómo voy a vivir sin ella en este mundo, eh? ¿Y yo cómo vivo, Marcos? ¿No era mi hija también? La mente de Sofía se nublaba lentamente, pero con un esfuerzo de voluntad logró detenerse. Eso es todo, Marcos, me voy. Compré comida y todo lo necesario, luego volveré a traerte más. Dejé un poco de dinero en la mesita de noche. Eso es todo, me voy, te llamaré más tarde. ¿A dónde? Con paso rápido se dirigió hacia la puerta, ya estaba empezando a abrirla cuando su esposo, con fuerza, la agarró del brazo. ¿Estás abandonándome? ¿Decidiste dejar a tu esposo, buscaste a otro hombre? ¿Corres hacia él? ¿Estás loco? Dijo entre dientes, apartándolo de ella, me quedaré con un moretón. Sofía salió corriendo hacia el rellano de la escalera, no hacia el ascensor, ya que tendría que esperar mucho tiempo, sino que comenzó a bajar rápidamente por las escaleras. Sentía una opresión en el pecho, las lágrimas la ahogaban, no sabía qué esperar. Pero su esposo no la siguió. El banco frente al edificio estaba vacío. Sentándose en él, con dedos temblorosos, apenas alcanzando los botones, marcó el número de la tarjeta de visita. ¿Víctor? Soy Sofía. ¿Puedo comenzar a trabajar hoy mismo? Después de obtener el consentimiento y anotar la dirección, llamó a un taxi y llegó sorprendentemente rápido, lo que la hizo sonreír. Una pequeña cosa, pero agradable. El conductor resultó ser conversador. Se presentó como Vito, compartió su alegría. Su hijo se casó bien, elogió a su jefe, que llevaba el automóvil al taller a tiempo. Prometió respetar las reglas de tráfico y chasqueó la lengua cuando escuchó la dirección. Grandes personas viven allí. Resultó que la casa de Víctor estaba en un barrio residencial en las afueras de la ciudad. Sofía había oído hablar de él. Era un lugar cerrado y complicado, embellecido con avenidas, restaurantes privados, piscina y gimnasio, un estanque con cascada y todo lo necesario para que sus residentes, que pagaban grandes sumas por las casas, no necesitaran nada. ¿Tienes familia allí o estás de visita?, preguntó curiosamente Vito, mirando a su pasajera. No, voy a trabajar. Entiendo, respondió el conductor. Llegaron rápido y sin problemas. Pero se detuvieron en el puesto de seguridad. Se necesitó llamar a Víctor para que ordenara dejar pasar el auto. Finalmente, se detuvieron frente a las puertas, frente a la propiedad de la mansión, de donde salió otro guardia. El conductor ayudó a descargar el equipaje de Sofía. Bienvenida, Sofía Maduro, dijo el guardia, pero no la escoltó hasta la casa, sino que regresó a su puesto junto a la puerta. La mujer sacudió la cabeza. Todo era demasiado serio y se sentía incómoda,
pero las primeras impresiones fueron suavizadas por la doncella que salió a recibirla. Sofía decidió que ella era la que estaba vestida con un uniforme negro con un delantal blanco. Hola y encantada de conocerte, sonrió como si fuera una vieja conocida, una mujer de unos 40 años, de cabello castaño abundante. Mi nombre es Dolores Sánchez, pero todos me llaman Dolores. Soy la ama de llaves aquí, pero no soy nada malvada, bromeó y simplemente le arrebató una de las bolsas a Sofía. Déjame ayudarte. No seas tímida, siéntete como en casa. ¿Podemos ser informales? Después de saludarse, Sofía respondió que no le importaba en absoluto. Bien, eso es genial. Te han preparado una habitación al lado de la habitación de Alicia. Las ventanas dan al jardín, es hermoso. Normalmente desayunan a las 7 de la mañana, almuerzan a las 4 de la tarde, hay un refrigerio cuando quieras. Y la cena es a las 9 de la noche, pero puedes entrar en la cocina en cualquier momento, por favor. No soy chismosa. Pero me preguntaba sobre ti. Y te diré la verdad, Dolores se volvió bruscamente, haciendo que Sofía casi chocara contra ella. Eres simplemente maravillosa, hay muy pocas personas así hoy en día, dispuestas a arriesgarse, sin pensarlo. Oh, nuestro dueño es un hombre ocupado. Dolores cambió rápidamente de tema, hablando con una sonrisa, pero se trata bien del personal, más que algunos, de manera humana. Hay muchas personas que trabajan en la casa, doncellas, limpiadoras, 3 jardineros, un mecánico, conductores, un cocinero, pero todos los días viene un tutor para la niña. Y si el dueño decide organizar una fiesta, entonces todo es como en Versalles, no hay nada que hacer, no hay respiro. Sofía escuchaba a Dolores mientras observaba a su alrededor. Era una casa muy grande. La altura de los techos y el espacio en todas las habitaciones, incluso en los pasillos, la hacía sentir incómoda. Sin embargo, pensó Sofía, tal vez simplemente no estaba acostumbrada. En general, así es como ella imaginaba las mansiones de los empresarios millonarios. Todo era lujoso y caro, pero le vendría bien un toque de calidez. En medio de esas primeras impresiones, la habitación destinada para la niñera le sorprendió gratamente. Era enorme, prácticamente una sala de estar con un dormitorio adyacente. Todo estaba decorado en tonos perlados y azules, intercalados con toques de lila. Por ejemplo, una alfombra esponjosa en la que los pies se hundían hasta los tobillos de inmediato. Y un cuadro que representaba la puesta de sol sobre un campo de lavanda. Las altas ventanas panorámicas del dormitorio daban directamente al jardín. Dejándose llevar por el impulso, Sofía las abrió de par en par y quedó asombrada. Ante ella se extendía un rincón del jardín donde parecía que habían reunido todas las variedades conocidas de rosas. Pero lo que más llamó la atención de la mujer fue la fuente, un cuenco de mármol redondo, en cuyo centro se sentaba, sobre una piedra azulada que parecía de turquesa, una sirena con un cántaro en la mano, del que fluía agua. Bonito, ¿verdad? Preguntó Dolores, que ya había colocado las maletas de la niñera y también había salido al jardín. Así es nuestro rosal. La esposa del señor todavía lo estaba arreglando, y él le encargó la fuente para el nacimiento de su hija. Por eso todo aquí parecía tan extraordinario para Sofía. Se sentía que este lugar no fue creado al azar. No era solo una parte del jardín de una casa rica. Sí, he oído hablar de ello. Y es terrible. Lo que el padre y el esposo tuvieron que pasar. Exacto, asintió Dolores con la cabeza. En general, es bueno que vayas a ser la niñera de Alicia. No es asunto mío y no te ofendas, pero se siente que eres una mujer sencilla. En el sentido de que eres real. No como esas, ¿sabes?, que intentan criar a un niño pequeño siguiendo esquemas y fórmulas. Dolores agitó las manos. Hay que tratar a la niña con el corazón. Necesita calor, cuidado, ya que está creciendo sin madre. Yo llevo sirviendo aquí 10 años. Así que he sido testigo de todo. Al principio, esperaba que Víctor encontrara a una buena mujer. Dolores miró a su alrededor como si pudieran escucharla. Te diré algo, no me gusta esa Fernanda. Se ve de inmediato que es una de esas cazafortunas. Oh, pobre Víctor. Pero él no escucha a nadie, tonto.
Ah, cómo me he puesto a hablar contigo. Acomódate, siéntete como en casa. Ahora mismo, Alicia está teniendo una tutoría de matemáticas, pero estará libre en 1 hora y luego ven a ella. La puerta contigua a tu habitación. Despidiéndose temporalmente de la ama de llaves, Sofía comenzó a desempacar sus cosas. Ahora que todo estaba resuelto, su propio acto le parecía una loca aventura, pero al hacerse una promesa de no preocuparse y simplemente seguir adelante, Sofía se ocupó de sus asuntos. 1 hora pasó desapercibida y la mujer se dirigió a la puerta indicada y tocó. Adelante. ¿Es usted, Dolores? Mi carruaje para Francesca no está listo, llegará tarde al baile. Alicia. Hola, cariño. La niña abrió mucho los ojos, la boca se abrió de asombro. Y al siguiente momento, ella gritó de alegría y corrió hacia Sofía, que se había sentado frente a ella. Tía Sofía. Hurra. Estoy aquí contigo, cariño. ¿Cómo estás? ¿Tu papá dijo que estabas enferma? Sofía acarició amorosamente la frente de la niña. Te extrañaba y pensaba que me habías abandonado. No, claro que no, ahora soy tu niñera. ¿Niñera? Parece que esta noticia tomó completamente por sorpresa a Alicia, pero fue agradable, porque ella gritó de nuevo emocionada y comenzó a dar vueltas, saltando por la habitación. Sofía es mi niñera. Hurra. Como soy tu niñera, estoy obligada a ayudar a Francesca a llegar al baile, sonrió Sofía. La habitación de la niña se parecía a la de una princesa, muchísimo blanco y rosa, con dibujos en las paredes representando animalitos y escenas de cuentos de hadas. Un candelabro colgaba del techo con destellos. Y en las estanterías y mesitas había tantos juguetes que podrían haber llenado toda una tienda. Francesca resultó ser una muñeca de rizos dorados en un vestido dorado. La carroza en forma de calabaza transparente, de hecho, estaba en mal estado, las ruedas estaban separadas y los unicornios de juguete de patas delgadas no estaban enganchados. Pero Sofía nunca se acobardaba ante los constructores ni ante ningún tipo de juguetes. Así que, pronto, todo estaba montado como se debía. Charlando y jugando, pasaron un buen rato. Luego llegó la hora de la cena, y resultó que la niñera también estaba invitada a la mesa junto con su protegida. Sofía esperaba que Víctor también estuviera en la mesa, pero Dolores, sirviendo los platos, informó que estaba merendando en su despacho porque estaba terriblemente ocupado. No te preocupes, cuando tenga problemas estomacales por comer rápido, entonces recordará mis palabras, murmuró Dolores sin rencor, y tú, joven dama, ten en cuenta que tu niñera no te dejará pasar por alto los saludables vegetales. No, suplicó la niña, mirando a Sofía, pero ella estaba del lado de la ama de llaves y el sentido común. Los vegetales son realmente saludables, Alicia. ¿Crees que por qué el hada hizo reina a Francesca justo después del baile? Porque Francesca se comió 2 trozos enteros de pastel. Yo también comería pastel. Suspiró Alicia, pinchando con el tenedor el brócoli cocido. Pero ese pastel estaba hecho de espárragos, judías verdes y coliflor, continuó Sofía con la expresión más seria, mientras, aparte de los vegetales en su propio plato, no tenía nada más, y los comía con satisfacción, dando ejemplo. Bueno, comeré, acordó Alicia. Después de la cena, la niña jugó un poco más. Luego vino el baño y el cuento antes de dormir. Sofía arregló las mantas cuando la niña se quedó dormida y salió silenciosamente a su habitación. Y antes de quedarse dormida, pensó que todo esto resultaba simplemente irreal. Al día siguiente, Sofía se encontró con Víctor. Antes de irse por sus asuntos, la invitó a su despacho. Hablaron de nuevo sobre las responsabilidades de la niñera, y a Sofía, como antes, le pareció todo bien. Víctor también le entregó un adelanto por las primeras 2 semanas de trabajo, y esta suma resultó ser mucho más de lo que Sofía podría haber ganado como contadora en medio año. Al principio, la mujer se sintió un poco avergonzada, pero Víctor, de manera firme pero educada, le pidió que no discutiera con él sobre la visión de los salarios de su personal. Los siguientes días pasaron como un suspiro. Aunque Sofía estaba ocupada y parecía no tener ni un minuto libre, esos momentos de ocupación eran especiales.
podía pasear por el jardín, que le parecía interminable. En las horas en que Alicia estaba con sus tutores o dormía durante el día, jugaban, leían cuentos. Y también salían a la ciudad, al zoológico, a los juegos mecánicos y al teatro de marionetas. Era extraño y desagradable que en estos paseos los acompañaran varios guardias que los seguían de cerca, pero tuvieron que acostumbrarse. Así es la vida de los ricos. Una vez, Sofía se encontró con Fernanda en la casa. Ella no se sorprendió, aparentemente ya sabía sobre la niñera. Pero antes de que Sofía pudiera saludarla, ella frunció el ceño como si hubiera comido un limón. ¿Crees que tienes suerte? No durarás mucho aquí. ¿Qué estás diciendo? No entiendo. Y no te atrevas a hablar sobre lo que pasó. ¿Quieres culparme, verdad? No eres nadie y estás tratando de difamar contra mí. Escucha, ¿podrías bajar un poco el tono? No entiendo en qué te he ofendido, pero... Ella no entiende. Conozco a este tipo de chicas simples. Conoce tu lugar. Si no quieres ser expulsada de aquí, ni siquiera podrás conseguir trabajo como limpiadora en esta ciudad, dijo Fernanda, sacudiendo dramáticamente el cabello y se fue, tambaleándose incómodamente con sus tacones. A Sofía simplemente le molestaba y también le resultaba muy desagradable, ya que no podía simplemente acercarse a Víctor y quejarse de lo que esa mujer le estaba haciendo. A Sofía le volvió a doler la cabeza. Decidió echarse una siesta breve en su habitación, pero no tuvo tiempo de acostarse en la cama cuando una llamada telefónica la distrajo, y no quería contestar porque el que llamaba no podía tener buenas intenciones. Pero callar también era inútil y peligroso. Tenía que saber qué tramaba su enemigo, aunque parecía que ya no había ninguna oportunidad, ninguna. Dígame, dijo Sofía, tratando de no mostrar su nerviosismo. Buen día, Sofía Maduro, de parte de la compañía Vikingo. ¿Es un buen momento para hablar? ¿Y eso importa? ¿Por qué hablar así? Somos personas de negocios y podemos comunicarnos adecuadamente. Simplemente queremos saber en qué etapa se encuentra nuestra oferta beneficiosa. ¿Beneficiosa? ¿Quieren quitar lo que mi padre compró honestamente? Permítame recordarle que inicialmente estábamos ofreciendo condiciones aún más favorables. Y yo les rechacé y les aseguré que bajo ninguna circunstancia vendería la casa y el terreno. Sofía Maduro. Usted es una mujer adulta e inteligente. Entienda, si actuamos de manera diferente en interés de nuestro cliente, usted se verá perjudicada. ¿Me están amenazando? ¿Cómo puede pensar eso, querida Sofía Maduro? Somos personas decentes de negocios. Solo le estoy dando información útil. Verá, nuestro cliente está muy interesado en el terreno, y no se menciona la casa. Es una ruina, pero el terreno tiene un buen valor. Piénselo. No pienso en nada. Déjenme en paz y no me envíen más a sus lacayos. Basta. Están violando mis derechos, la inviolabilidad del hogar. Disculpe, parece que nos está confundiendo con alguien más y parece que no está de humor. Hablaremos con usted más tarde. La llamada terminó. Sofía miró la pantalla del teléfono durante unos minutos, luego apagó el dispositivo y se metió bajo las sábanas. Estaba harta de todo esto. Y algo más sucedió. Unos días después de la inquietante llamada, Alicia y Sofía estaban volando una cometa en el jardín. Pero el viento fuerte les jugó una mala pasada y la llevó alto hasta un árbol. Mi cometa. Sácala. Pidió Alicia. Está muy alta, negó con la cabeza Sofía. La noche anterior habían estado leyendo el cuento de Petrona la bandida. Y por alguna razón, en ese momento, a Sofía le dio ganas de ser como la heroína, una ágil habitante del bosque que tanto admiraba a Alicia. Le guiñó un ojo a su protegida. De todos modos, no te preocupes. Soy la mejor trepadora de árboles. Y te bajaré esa cometa pronto. ¿De verdad? Alicia dejó de lamentarse, sus ojos brillaban, sorprendidos. ¿Vas a trepar al árbol? Y de verdad comenzó a trepar. Desde el suelo, todo parecía fácil,
pero cuando Sofía alcanzó una altura considerable, comenzó a tener miedo. Y entonces una rama empezó a crujir sospechosamente. Parece que estoy atascada, admitió Sofía con pesar. Papá. Sálvala. Papá. La niñera está atrapada, gritó fuerte la niña a su padre, que justo estaba saliendo de la casa con un maletín. Vaya, ¿cómo llegaron allí? Sofía miró con vergüenza al hombre, a quien la situación, aparentemente, le resultaba divertida. ¿Qué? Parece que necesitamos rescatar a nuestra heroína. Papá, ¿sabes trepar árboles o deberíamos llamar al tío Carlos? Así se llamaba el jardinero mayor. Víctor se encogió de hombros. El tío Carlos nos regañará a todos por su pera. La encontró en el bosque, creció cerca de la casa abandonada. Y si rompemos una ramita siquiera, sonrió y extendió las manos hacia Sofía, salta. Gracias, me bajaré. Se romperán el cuello, lo garantizo. Se nota que tienen miedo de moverse. Así que salta. En general, la altura no era mucha. Y Sofía esperaba tímidamente deslizarse elegantemente en los brazos del hombre. Pero ya sea que él se inclinó bruscamente o que el hombre subestimó su fuerza, terminaron cayendo juntos al suelo. Alicia gritó felizmente. Hacía mucho tiempo que papá no estaba tan despreocupado, no jugaba. Y decidió que era el mejor momento para abrazarse. Hubo risas y bromas amistosas en la hierba, aún húmeda por la lluvia de la mañana. Víctor. Sofía no notó de inmediato a Fernanda acercándose. Por la expresión en el rostro de la rubia, estaba claro que estaba pensando que en ese momento su hombre estaba abrazando a la niñera sentada junto a él. El hecho de que fuera solo un juego y de que hubiera una niña pequeña cerca no importaba. «Estás despedida», gritó y dio un pisotón. Fernanda, lárgate. Fernanda, la reprendió bruscamente Víctor, levantándose. ¿Qué te pasa? Insolente. ¿Estás abrazando a esta chica delante de mí? Te amo, y tú te lías con esta mujer. Fernanda, cállate y pide disculpas a Sofía. La voz del hombre era calmada y suave. Pero era precisamente esto lo que asustaba. Cualquiera entendería que era mejor no discutir más, no enojarlo. Te odio. Y estás despedida. Lárgate. Y también necesito comprobarlo. ¿Y si eres una ladrona? Te estás pasando. El hombre agarró a la rubia por los hombros y la sacudió. Detente ahora mismo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te comportas delante de mi hija? ¿Delante de tu hija? Los labios de la rubia se torcieron en una histeria creciente. Tu hija es igual que su madre, mal educada, mala. Menos mal que se murió. Te volverías un completo idiota con ellas dos. Y luego la chica se quedó en silencio. Sofía abrazaba con ternura a Alicia, que ya lloraba suavemente. ¿Qué dijiste? Siseo Víctor. Querido, lo siento, lo dije sin pensar, señaló con el dedo a Sofía, ella me sacó de quicio. Lo dije sin pensar. Lárgate. ¿Qué? Entre nosotros todo ha terminado. Recoge tus cosas y vete. Ya no vives en mi casa. Te amo. No puedes tratarme así. Si no desapareces ahora mismo, llamaré a seguridad y te echarán, con lo que puedas llevar o te irás por tu cuenta, y agregó en voz baja, no necesitas devolver los regalos. La rubia miró a Víctor, incrédula, con horror. Los miró a Sofía y Alicia con odio. Y luego se dio la vuelta bruscamente y, tanto como le permitían los tacones, corrió hacia la casa. Víctor, llamó Sofía suavemente. Todo está bien, respondió con voz hueca, ahora todo está claro. Alicia, hija, papá tiene que ocuparse de asuntos. ¿Y tú? Miró atentamente a Sofía, espero que me perdones por esta escena y aceptes quedarte con nosotros. ¿Yo? ¿Perdonar? Pero tú no tienes la culpa de nada, respondió Sofía confundida. Bien, entonces el problema está resuelto, concluyó secamente el hombre y se alejó rápidamente. Esa misma noche, Diego, un amigo con quien se habían acercado durante los años de universidad,
pasó por la casa de Víctor. Sentados en el estudio del dueño de la casa con una taza de café, discutieron noticias comerciales y tocaron el tema de la separación de Víctor. Ya te lo dije, Fernanda no es para ti, dijo Diego. Bueno, admito que tenías razón, pero hay un aspecto positivo en esto, ahora estás libre de nuevo. Y tal vez decida no tener relaciones durante un par de años. Eso es tonto. Pero al menos es seguro. Eres extraño, hay tantas mujeres maravillosas a tu alrededor. Tu Sofía, por cierto, la vi de pasada. No está nada mal. Pero ni se te ocurra tocar a la niñera de mi hija. En general, soy una persona decente. Sabes, no querría arruinar una rara noche de encuentro con un amigo, pero ya que tu día de hoy está arruinado, dijo significativamente Diego, hablé con Gaspar y él encontró algo. Bueno, aquí detengámonos. Ya dije que no quiero volver a eso. Te entiendo. Pero, ¿no quieres castigar a los culpables de lo que le sucedió a ella? Comprender lo que sucedió en general. Eso no me devolverá a mi esposa ni a la madre de Alicia. No te alteres. Solo quiero ayudar. Comprende que algo no estaba bien en esa clínica. El jefe del hospital aceptaba sobornos. Gaspar descubrió que tenían muchas historias que intentaban resolver. Y otra cosa, una partera que estaba de guardia ese día ahora está gravemente enferma, cáncer, etapa terminal, y aparentemente decidió desahogarse. Gaspar quiere ir a verla y hablar sobre algo importante. ¿Podemos simplemente, en aras de nuestra amistad, dejar esta conversación? No importa lo que hagamos, nada cambiará. Esa clínica cerró hace mucho tiempo, todo está terminado. Está bien, solo quiero que mi mejor amigo encuentre paz y felicidad. Hablas de manera extraña. Porque eres como un hermano para mí, concluyó Diego, y pronto los hombres se despidieron. Aprovechando el próximo fin de semana, Sofía fue a casa, llevó comida, lavó la ropa sucia acumulada y verificó cómo estaba su esposo en general. Resultó que él, como si intentara deshacerse de su hábito pernicioso. La recibió en la puerta, la ayudó a desempacar las bolsas, e incluso al día siguiente preparó el desayuno él mismo, huevos revueltos. Escuetamente y en frases generales, Sofía compartió que todo estaba bien en el trabajo y que Marcos dijo que estaba intentando conseguir trabajo como cargador. Tuvo una discusión con el jefe en un lugar, pero en otro parecían aceptarlo a medio tiempo. Bueno, eso ya era mucho. En comparación con antes. Deja de llevar dinero a esa oficina, dijo su esposo de pasada, pero el tono de su voz a Sofía no le gustó en absoluto. Ya hablamos de esto, respondió ella. Después de terminar de limpiar el apartamento, finalmente comenzó a guardar la ropa seca en el armario. Es inútil llevarles dinero, dijo Marcos encogiéndose de hombros, nos están engañando y ya está. Esta casa ya no se puede reparar. ¿Quién la necesita allí? En el pueblo. No importa cuánto la arregles, siempre será igual. Pero si la vendemos, todo estará bien. Si la vendemos, deberíamos poner el dinero de la venta en el banco, no gastarlo. Sofía entendía perfectamente que año tras año, al gastar sumas considerables solo para mantener el ajedrez de plata de ser destrozado completamente, probablemente estaba literalmente tirando el dinero por la ventana. Porque ya no había nada que salvar, nada que restaurar adecuadamente, y mucho menos crear. Lo que sus padres alguna vez imaginaron. Sin embargo, ahora, aunque débil, había surgido una cierta esperanza, trabajar como niñera para ahorrar dinero. Sofía ni siquiera podía pensar en aceptar la supuesta generosa oferta del vikingo. Le parecía que si perdía el ajedrez de plata, sería el fin. El fin de esa parte de su vida pasada que, aunque era un sueño ahora, le permitía seguir siendo ella misma. Simplemente sabía que, al rendirse tan fácilmente, traicionaría lo que aún era precioso para sus padres. Eres extraño. Yo hago todo por ti, y tú, me dejaste solo. El tono del esposo tenía notas familiares. Dime, ¿encontraste a alguien más? ¿De dónde sacaste eso? Renata lo dijo. Pasé por su casa. Dijo que estás trabajando para algún empresario.
Sofía suspiró. Así que su amiga había soltado la lengua, no con malicia, por supuesto. Pero sería mejor no involucrar a Marcos en todo esto. Últimamente, su esposo se había vuelto muy nervioso y desconfiado de todo. El médico, un buen especialista con quien Sofía había consultado sobre su condición, por cierto, la había advertido que este era un síntoma preocupante y que si el alcohol continuaba, había riesgo de delirio y agresión incontrolable. Estoy bien. Estoy trabajando, Marcos, simplemente estoy trabajando, y ahora, de hecho, ya es hora para mí. Cuidado conmigo, se burló el esposo, y amenazó con el dedo, si algo pasa, no lo perdonaré, no lo dejaré pasar. Estás completamente loco, Marcos. Necesitas tratamiento. Y quería decir, te amo, pero me detuve. Estoy contigo. Sofía se fue. Marcos se quedó solo. Se sentía traicionado. Sus problemas comenzaron hace muchos años, cuando, enamorado de Sofía, le prometió el oro y el moro. Pero no funcionó entre ellos. Los más audaces, desvergonzados y sin principios superaban a Marcos en el trabajo. Estaba seguro de que todos sus colegas en el taller de reparación de autos querían perjudicarlo de alguna manera. En general, le decían que dejara de ser tan desconfiado y conflictivo. Pero él sabía que se burlaban de él, a sus espaldas, y luego, después de la muerte de su hija, Marcos finalmente se enganchó al alcohol. Pasaron 3 años. Y comenzó a subsistir solo con trabajos ocasionales, y luego, como decían los malos rumores, se colgó del cuello de su esposa. Marcos intentó hablarle sobre lo mucho que sufría y se enojaba por la respuesta. Sufrió, ahora puedes dejar pasar la situación, es suficiente, sigue adelante, pero él no podía. Y ahora otro golpe del destino. Ahora de su propia esposa, que había olvidado su dolor, al parecer, estaba viéndose con alguien más. Poniéndose su vieja chaqueta, Marcos salió de la casa, pero no llegó al siguiente rellano cuando lo llamaron. Vaya dama. El hombre enderezó la espalda y sonrió, porque no se podía dejar de sonreír ante ella. Era una belleza. Interesante, pero ¿qué quería ella de él? ¿Eres el esposo de Sofía?, dijo con ternura la maravillosa criatura de cabello rubio, de la que emanaba un aroma dulce y embriagador. Sí, soy yo. ¿Y qué necesitas tú? ¿Eres amiga de ella? No, la chica frunció los labios. Verá, su esposa consiguió un trabajo en la casa de mi hombre y, temo, nuestras familias están en gran peligro. ¿Qué? Marcos no entendía. ¿Podemos hablar en algún lugar? Sonrió seductoramente. Creo que debes conocer la verdad sobre el trabajo de tu esposa. Sofía, mientras tanto, regresó a la casa de Víctor y la vida en los próximos días, parecía que fluía como antes, pero no como antes. Después del incidente en el jardín, Víctor comenzó a dedicar más tiempo a su hija. Dolores supuso que era porque había terminado el poder, la influencia venenosa de Fernanda. Fueron al jardín botánico como una pequeña familia con la niñera. Una vez, Víctor ordenó un verdadero pony para que la niña montara en él. Y otra vez, Sofía y Alicia le organizaron un espectáculo de marionetas, siendo él el principal y único espectador, con un brujo malvado, una princesa encantada y un lobo mágico ayudante. Una vez, Sofía pidió un poco de tiempo libre. Necesitaba ir a la ciudad para resolver los pagos de servicios públicos. Sin entrar en detalles con Víctor, simplemente pidió permiso para salir por un rato, y él no solo estuvo de acuerdo, sino que también se ofreció a llevarla y luego recogerla. Pero resultó, de repente, que él la invitó a tomar un café. Fue tan inocente. Entre ellos ocurrió una conversación inesperadamente larga y confidencial. Sofía no entendía cómo sucedió eso, pero se abrió sobre muchas cosas, contó sobre su infancia, sobre cómo se casó y perdió a su única hija, sobre cómo comenzaron los problemas con su esposo. No quería sumergir a Víctor en grandes problemas. Lo que estaba sucediendo con la Torre de Plata, pero le abrió su corazón. Y se sintió muy confundida. Incluso pareció que él estaría decepcionado. De repente, extendió la mano y cubrió la mano de Sofía con la palma, apretando con ternura y cuidado sus dedos frescos.
Eres una mujer fuerte, Sofía, y creo que has llegado a la vida de Alicia y mía por una razón. Una vez, Sofía fue a buscar a Alicia. Un mensajero llegó con un nuevo set de construcción de juegos que la niña estaba esperando con ansias. Y a la mujer le dieron ganas de alegrar a Alicia. Decidió visitarla, aunque estaba teniendo una tutoría, para decirle que tendrían el set de construcción después de la cena. ¿La niñera Sofía? Saludó a Alicia con las manos mientras estaba sentada en una mesa llena de cartas y libros abiertos. ¿Nicolás? Sofía se sorprendió al ver al bibliotecario de la aldea de Liérganes, que también actuaba como guardián del museo local. Sofía. Qué casualidad este encuentro, no lo esperaba. ¿Cómo estás? Estoy cuidando a Alicia. Entonces, ¿eres responsable de que esta pequeña de repente se haya vuelto tan estudiosa? Nicolás sacudió la cabeza, ajustó sus anteojos. ¿Y tú, enseñas? Historia, geografía y un poco de cultura. Nicolás agitó la mano. Comparto, por así decirlo, todo lo que sé con la generación más joven. El mundo es pequeño, Sofía. Estamos estudiando sobre las sirenas, intervino Alicia con importancia. ¿Sobre sirenas? Sonrió la mujer. Una leyenda antigua, una leyenda de nuestro pueblo nativo de Liérganes. Resulta que son muy interesantes no solo para los viejos ratones de biblioteca, como yo. Y todo gracias a Víctor, agregó seriamente Nicolás, él es nuestro benefactor. Creo que con él, el pueblo de Liérganes tendrá tiempos mejores. ¿A qué te refieres? Preguntó Sofía, examinando uno de los libros. En la página había un cofre del tesoro sobre el cual se inclinaban las sirenas, por alguna razón con piernas, pero estaba claro que no eran simples doncellas, por el cabello verde y las membranas en sus brazos. Olvidé que eres nueva aquí. Así es como están las cosas. Víctor tiene la intención de devolverle a Liérganes su antigua gloria y abrirlo a los turistas de todo el país, así como a los extranjeros. Solo tiene que arreglar algunos asuntos. Si todo va según lo planeado, todos tendremos trabajo. ¿Crees que algo cambiará? Preguntó Sofía. Ella escuchó por primera vez noticias tan alentadoras sobre el pueblo de Liérganes. ¿Es posible? ¿Y se podría suponer que entonces también el barco de plata? No, eso es imposible. O tal vez. Si tan solo pudiera juntar dinero, o tomar un préstamo y arriesgarse a hacer realidad lo que aún soñaban sus padres. Qué bonito, dijo Alicia junto con la niñera, mirando el dibujo. Y el tesoro es real, por cierto. Hay todas las razones para creer que es real, dijo misteriosamente Nicolás. Hay testimonios confiables de que el comerciante que fundó el pueblo de Liérganes, cuyo apellido, por cierto, era interesante, Domínguez. Resulta que era un gran cazador de rubíes con perlas y cuidaba tanto su colección que decidió esconderla en un lugar seguro. Pero me parece que si el tesoro fuera real, los cazadores de tesoros ya habrían buscado por todo el pueblo, respondió Sofía, arreglando el lazo deslizado en la cabeza de Alicia. Existe. Lo encontré. Alicia mostró orgullosamente su colgante a la niñera y al maestro. ¿Qué es esto, Alicia? ¿De dónde lo sacaste? ¿Quieres verlo? Hábilmente desabrochando la cadena, la niña le tendió el colgante a Nicolás. Increíble. Es una antigüedad. Del siglo XIX. Un trabajo delicado. Mi papá y yo estábamos caminando por la orilla y lo encontré. Necesitamos contarle esto a alguien, pero, por supuesto, también verificar su autenticidad. Aunque se parece mucho al trabajo original del maestro Banderas. En nuestro museo tenemos anillos y pulseras de su trabajo. Necesito hablar urgentemente con Víctor, dijo entusiasmado Nicolás, es una persona seria. Ahora está ocupado resolviendo el tema de la compra de tierras de nuestra granja en quiebra a través de Viking. Creo que me escuchará. ¿Qué dijiste? Sofía levantó la cabeza. Digo que el pueblo de Liérganes podría resurgir y resulta que hay tesoros. No, dijiste Viking. Sí, esa es una firma legal.
El señor Velasco se ha dirigido a ellos como profesionales que garantizan resultados, y están trabajando para él en obtener todo lo que quiere. Sofía podría decir mucho sobre cómo estas personas aparentemente logran sus resultados. Pero aquí había una niña pequeña y no valía la pena involucrar a Nicolás en todo esto. Pero Víctor, simplemente no podía creer que fuera capaz de algo así y la verdad recién descubierta la lastimó profundamente. Pero simplemente tenía que admitir que se había equivocado con él. Víctor resultó ser cruel, dispuesto a amenazar a otras personas literalmente por sus ambiciones. Sofía no dudaba de que los métodos con los que la firma Viking satisface las demandas de sus clientes son completamente conocidos para él, pero la mujer rápidamente se recompuso, le dijo a Alicia sobre el set de construcción, y luego se fue para no interferir con sus lecciones. Y luego pasaron una maravillosa noche con la niña. Esa noche, Sofía durmió inquieta. Soñó con una tormenta en el río, cuyas olas se levantaban, se deslizaban con un silbido hacia la orilla y golpeaban directamente contra las paredes de su casa. Y por la mañana, lo primero que supo Sofía fue una terrible noticia. Un remitente desconocido le envió un enlace a un artículo sobre cómo casi hubo un gran incendio en el pueblo de Liérganes durante la noche. Afortunadamente, nadie resultó herido y un pescador que pasaba por el muelle al amanecer notó las llamas. Los aldeanos preocupados y los bomberos que llegaron a tiempo lograron salvar el barco de plata, y ya estaba claro que había sido provocado intencionalmente. La mujer estaba en estado de shock. Y no solo porque esto le estaba sucediendo a ella en general. Últimamente había estado viviendo con una vaga sensación de una amenaza inminente, aunque lo atribuía a los nervios. Pero porque no tenía dudas sobre quién era el culpable. Era la firma Viking. Parece que así decidieron vengarse por el rechazo de vender la parcela. Sofía estaba sentada en la lujosa cama de la mansión, dejando caer lágrimas sobre el dobladillo de su camisón. ¿Cómo es posible que Víctor sea un verdadero monstruo? No puede quedarse aquí más. ¿Qué pasa con Alicia? ¿Puede dejarla atrás? Pero ella es solo una niña ajena, y su padre es un monstruo que no tiene reparos en hacer cosas terribles con tal de conseguir lo que quiere. Así pensaba Sofía, en una mañana soleada insoportablemente clara. Sí, ella salvó a la niña. Sí, se había encariñado con ella. Aunque hace 7 años dejó su profesión precisamente para no atormentar su alma. Pero tal vez sea una señal. Tal vez sea hora de entender que ella es esencialmente una extraña en esta casa, y es mejor irse ahora, antes de que Alicia se apegue a ella completamente. Sin dar tiempo para reflexionar, Sofía decidió encontrar a Víctor urgentemente y hablar con él. El hombre, como ella pensaba, estaba en su estudio. Sofía. Buenos días. Llegas en buen momento. Queda muy poco tiempo para el cumpleaños de Alicia, y pensé que solo tú podrías encargarte de esta fiesta, confiando en tu buen gusto. ¿Y ocurrió algo? Él notó la expresión en el rostro de la mujer. Sí, asintió. Las palabras preparadas se quedaron en sus labios. Sus palabras cambiaron algo. ¿El cumpleaños de Alicia es pronto? Bueno, sí. El próximo sábado. Hay poco tiempo, y resulta que me distraje en el trabajo, ya compré el regalo hace tiempo, pero no he tenido tiempo de organizar la fiesta. Ya sabes cómo es difícil con los niños. ¿El próximo sábado? Le pareció a la mujer que el aire en el mundo se acababa. No entiendo. Sé que hay que hablar de estas cosas con anticipación. ¿Tenías planeado un día libre? Mis disculpas, ¿puedes cambiar tus planes? Compensaré esto, por supuesto, todo. No entiendo, Sofía cerró los ojos. Una mañana loca. Otra coincidencia. Fue tan extraño que el cumpleaños de Alicia fuera en la misma fecha en que ella dio a luz a su propia hija. Una coincidencia terrible y espantosa. Me estoy yendo. Víctor se quedó parado, sosteniendo papeles en sus manos, ordenando algunos documentos en una carpeta. ¿Qué, perdón? Oíste bien. Alicia es una buena niña, no tiene la culpa, pero ya no puedo más. No puedo estar cerca de ti. ¿Por qué? La mirada de Víctor reflejaba una sincera confusión,
pero Sofía solo pensaba en lo que él y sus colegas eran capaces de hacer. ¿Tengo que explicarlo? No, no estás obligada, por supuesto, pero no entiendo. Y no entenderás. Solo, por favor, díselo a Alicia tú mismo, que la niñera se fue. Está enferma. Inventa lo que quieras. Y también, se volvió, ya de pie en la puerta, espero que algún día entiendas que no todo se puede comprar o conseguir asustando a la gente. Sofía rápidamente recogió sus cosas, se despidió apresuradamente de la ama de llaves y de algunos otros miembros del personal en la mansión de Víctor. La mayoría de estas personas resultaron ser amables. Y aunque no surgió una verdadera amistad con ellos, desaparecer de repente resultó un poco incómodo. Sin embargo, Sofía no pudo obligarse a hablar con Alicia y estaba contenta de que la niña estuviera ocupada con otro tutor en el momento de su partida. Sofía no sabía que la niña, a pesar de no amar particularmente las matemáticas, simplemente se había escapado silenciosamente de la lección y se había escondido en el jardín. La pequeña se escondió entre las flores, riendo suavemente ante aquellos que, probablemente, la estaban buscando y no podían encontrarla. Grandes libélulas revoloteaban, sus alas brillaban como gemas. De repente, Alicia escuchó una conversación. Escuchó que su niñera se iba, y se iba para siempre. La niña no podía creer que fuera cierto. Su primer impulso fue salir corriendo y suplicarle a tía Sofía que no se fuera, que no la abandonara, pero luego pensó que los adultos nunca escuchan a los niños de todos modos. Y luego recordó una película animada. Allí, un niño se escondió en un barco para que su padre no se fuera a África sin él. Así que Alicia decidió que ella podía hacer casi lo mismo. La niña se deslizó hacia el coche de la niñera y se metió en el asiento trasero. Pensó y finalmente se acostó en el suelo, se escondió allí como un ratón. Vio una manta en el asiento y la tiró sobre sí misma, escondiéndose por completo. Así que Sofía salió de la mansión sin estar sola. Pero apenas Sofía se alejó, sonó el teléfono. La mujer miró sorprendida la pantalla. Era su esposo. Marcos. ¿Qué pasa? Su esposo nunca la llamaba sin motivo. De hecho, casi no se habían comunicado últimamente. Su corazón se pinchó de preocupación, la voz de Marcos sonaba normal, como si no hubiera estado bebiendo nada. Dijo que había estado pensando mucho en todo lo que había entre ellos y se dio cuenta de sus errores. Dijo que necesitaban hablar, que necesitaban cambiar su futuro y que personalmente había ido a la Sierrecita de Plata porque sabía lo mucho que significaba ese lugar para su esposa. Y le pidió que también viniera a ese lugar lo antes posible. Por un momento, Sofía dudó. Todo esto parecía tan extraño, pero luego pensó que la aldea de Liérganes estaba a solo un par de horas de distancia. ¿Era posible que la separación forzada realmente ayudara a Marcos a darse cuenta de todo y decidir que era hora de regresar a su matrimonio? Sofía realmente quería creer en eso, especialmente después de descubrir qué tipo de persona era Víctor. Así que la mujer cambió decididamente su ruta. Para cuando llegó al pueblo, el cielo estaba cubierto de nubes bajas. Claramente se estaba preparando para llover. Al salir del coche, Sofía respiró profundamente. El aire fresco impregnado de la inminente tormenta. Por alguna razón, le pareció que hoy todo en su vida cambiaría de forma definitiva, rápida y para siempre. Víctor ordenadamente guardó los documentos que había revisado en una carpeta y, cubriéndose los ojos, se frotó cansinamente la nariz. Diego tenía razón, necesitaba no solo trabajar, sino también relajarse de vez en cuando. Ahora, todo parecía flotar como en una neblina delante de sus ojos. O tal vez llevar a su hija a la heladería, a la que le gustaba tanto. Además, tal vez así sería más fácil para ella recibir la noticia sobre la partida de la niñera. Víctor. Perdón por irrumpir así, pero necesitamos hablar. Diego, a quien acababa de recordar, entró en la oficina y no estaba solo, lo acompañaba Gaspar. Ese mismo Gaspar al que podías confiarle cualquier cosa y que, como si estuviera sumergido en la fosa de las Marianas, se había sumergido profundamente en la investigación de esa tragedia. ¿Qué pasó? Hola, Gaspar. Diego, ¿no acordamos que tú? Un momento, amigo mío.
escucha primero, pero siéntate. Resultó que la clínica, supuestamente la mejor de la ciudad, elegida por los esposos Velasco, estaba pasando por tiempos financieros difíciles. Les faltaba dinero catastróficamente de los patrocinadores. La familia Velasco era la más generosa, y cuando quedó claro que algo terrible le había sucedido a la esposa del prominente empresario, el director del hospital tomó una decisión cruel, despiadada pero salvadora para sí mismo. Resulta que en ese mismo momento había otra mujer en la clínica, una mujer común que había ahorrado dinero y decidió dar a luz en la mejor clínica de la ciudad porque su embarazo era complicado. Pero resulta que tuvo una niña sana y fuerte. Mientras tanto, la esposa del empresario, junto con su pequeña hija, murieron. Temiendo la ira del patrocinador, el director ordenó a una de las parteras que cometiera algo terrible. Marcos, lo llamó Sofía al entrar en la casa. Las tablas crujieron suavemente con cada paso, la electricidad no funcionaba, pero la luz que se filtraba por las ventanas, amortiguada por la tormenta que se avecinaba, permitía no tropezar con las paredes. La mujer inspeccionó las habitaciones del primer piso, las que estaban abiertas. Las demás estaban cerradas con llave. Marcos, lo llamó nuevamente. Sofía, la llamó su esposo desde algún lugar arriba. La mujer frunció el ceño. El segundo piso estaba muy deteriorado. Sería mejor no subir allí en absoluto antes de una renovación completa. Marcos, sería mejor que bajáramos, dijo ella mientras subía las escaleras. Las barandillas masivas, elegantemente torneadas en madera natural, se deslizaban agradablemente bajo su palma. La puerta de la habitación, que alguna vez había servido como un amplio salón para recibir invitados en la casa de un comerciante, estaba entreabierta. Su esposo estaba dentro. «¿Has venido, querida?», dijo apenas audible y sonrió de manera extraña. «¿Cómo es posible, querida, si soy tu esposo? Tú dijiste que me amabas». «Marcos, ¿de qué estás hablando? ¿Has vuelto a beber alcohol?» «No, no he bebido. Lo juro». Sofía olió el alcohol. Él le estaba mintiendo. «No puedes, Marcos». El médico dijo. «Me importa un bledo ese médico», dijo enojado. «Soy un hombre, Sofía, un hombre adulto, y no tienes derecho a enseñarme cómo vivir». «Bueno», ella pasó la mano cansadamente por su frente, «¿te duele la cabeza de nuevo? Llamaste y pediste que viniera. ¿Por qué me llamaste aquí? Aunque dijiste que odiabas este lugar. ¿Qué quieres? Y bajemos». «No, ahora vamos a hablar sobre tu trabajo, maldita sea». «Marcos. Escúchame. ¿Pensaste que no me enteraría de que estabas saliendo con ese millonario? ¿Cambiaste a tu esposo por dinero? Me mentiste». Dio un paso hacia ella, se escuchó un estruendo de trueno. Un rayo iluminó la sala de estar desvencijada con una luz azulada, polvo, cubiertas de muebles, espejos y el piso. «Voy a ocuparme de ti ahora mismo». Marcos se acercaba, pero Sofía no podía dar ni un paso. El horror de la situación se reveló repentinamente ante ella. La Sierrecita de Plata estaba lejos del pueblo. Estaban solos aquí. Él la llamó aquí a propósito y, sea lo que sea en lo que sospechaba, parece que ya no podía pensar con claridad. Porque no estaba sobrio. Mentiroso, miserable. Traicionaste nuestro amor. Yo te creí. No toques a la niñera. De repente, entre el hombre y Sofía apareció la figura de una niña, que agarró las piernas de la mujer, se abrazó a ella, protegiéndola. «Esta es mi niñera, no toques a tía Sofía». «Alicia. Niña. ¿Cómo llegaste aquí?», preguntó Sofía desconcertada. Cuando la mujer se acercó a la casa, la niña corrió tras ella, se deslizó silenciosamente hacia arriba y, al ver al malvado extraño, sin dudarlo se lanzó en defensa de aquella que se convirtió en la persona más querida para Alicia. Como su papá. «No me dejes, niñera. Soy buena, te quiero. Y papá te quiere». «Eres buena», decía la niña. «Ah, eres una malcriada». Las inocentes palabras de la pequeña impactaron a Marcos como una chispa en una rama seca.
la furia y la duda que sembró en él esa hermosa rubia, contándole sobre la esposa infiel, todo eso encontró salida, porque Fernanda no solo habló con él, sino que también lo emborrachó generosamente. Marcos ahora no podía pensar en nada más que en su dolor, en la traición de su esposa. «Fuera de aquí», gritó y agarró bruscamente al niño, simplemente lo separó de su esposa y lo arrojó hacia un lado. La niña cayó, pero se levantó de inmediato. «Suelta, no la toques. Niñera». Mientras tanto, Marcos ya se había abalanzado sobre su esposa, y Sofía, retrocediendo, se encogió hacia atrás hacia la ventana. Pero esta no era una ventana común. Las ventanas francesas, a modo de puertas, se abrían con una cerradura igual de antigua y frágil que el balcón. La tormenta azotaba desde todos lados. La lluvia caía en una pared sorda. Las nubes negras y grises parecían rozar el techo. El cielo estaba marcado por garras de relámpagos. «Ven aquí, vamos a hablar», no dijo, ya estaba gruñendo Marcos, avanzando y extendiendo las manos hacia su esposa. Sofía era solo una mujer. No pudo controlarlo, no pudo defenderse de él. Los dedos ásperos se cerraron alrededor de su garganta. Tropezó hacia atrás y chocó contra el balcón. El aire le faltaba desesperadamente. Consciente oscureciéndose, Sofía vio como la niña, llorando, corría hacia ella. Como Alicia saltaba alrededor de ella, mostrando su valentía, tratando de apartar al hombre que perdía la razón. «Alicia, hija», suspiró Sofía. De repente, se dio cuenta de que esa niña, y solo ella, era lo más preciado para ella en el mundo. Y la llamó así como lo dictaba su corazón, sin juzgar sus palabras. Y luego el trueno golpeó muy bajo. La tormenta rugió, levantando olas en el río, y un rayo plateado azul golpeó directamente a las personas paradas en el balcón. Todo esto pareció durar solo un instante, pero a Sofía le pareció que estaba viendo una película a cámara lenta. Aquí, la luz celestial golpeó a Marcos y a ella misma. Algo la atravesó, todo se volvió oscuro, y luego de repente los colores se volvieron 1000 veces más brillantes. El viejo árbol crujía lamentablemente y de repente el balcón se hundió. Y el esposo, agitando torpemente las manos, cayó hacia abajo con un grito. Parecía que de él emanaba humo. Alicia estaba sentada en el suelo y lloraba. La niña milagrosamente retrocedió un momento antes del rayo. Sofía se desplomó hacia abajo. El cuerpo parecía ya no pertenecerle, pero encontró la fuerza para sonreírle a la niña y susurrar. «Abajo, ve en silencio. Baja». Y luego todo se oscureció definitivamente. Sofía se despertó y al principio pensó que todo había sido un sueño. Estaba acostada en la cama, en una habitación muy similar a la de la mansión de Víctor, pero un poco más pequeña y modestamente decorada. Había flores en la mesita de noche y también en la que estaba junto a la ventana. La niñera se ha despertado. La mujer no se dio cuenta de inmediato de que en medio de las coloridas almohadas había una niña acostada sobre Sofía. Pero en ese momento, Alicia saltó de la cama y se subió a ella. «Papá», Sofía se despertó, gritó ella feliz y en voz alta. Víctor entró en la habitación. «Ya te estábamos esperando», sonrió Víctor y acercó una silla, sentándose más cerca. «¿Qué pasó? Alicia. ¿Estás bien?» «Sí», asintió la niña en respuesta a la niñera. «Bien, hija, tu tía Sofía y yo necesitamos hablar. Y tú corre, dile que ella se despertó y seguramente tiene hambre. Que traigan algo para comer». El hombre sacó delicadamente a la niña de la habitación. «¿Qué?» «Marcos está vivo, se ha roto algunas cosas, tiene quemaduras, pero va a sobrevivir», respondió rápidamente Víctor a la pregunta que seguramente le habría hecho. «¿Estás completamente sana? La descarga del rayo solo te rozó. Todo está bien, pero has estado dormida más de un día. ¿No recuerdas nada? Me golpeaste cuando estabas delirando. Ay, lo siento. Soñaste algo malo. Pero no importa, Sofía. Debo pedirte disculpas. Y por favor, déjame hablar». Sofía estaba demasiado débil para discutir.
Resulta que casi de inmediato le informaron a Víctor sobre la desaparición de su hija. Al revisar las cámaras en la propiedad de la mansión, entendieron que ella se había escondido en el coche de Sofía. Afortunadamente, lograron entender a dónde había ido y lograron llegar a tiempo. Justo después del impacto del rayo, llamaron a una ambulancia para Marcos y Sofía. En este momento, la mujer estaba en una habitación de una clínica privada. Su esposo también estaba aquí. Lo salvaron. El rayo no lo dejó discapacitado. Simplemente no puedo entender por qué te fuiste. Pensé que teníamos. ¿Por qué? ¿Por qué te llevaste la sota de plata? Mi padre todavía la compró. Apenas era un tema adecuado para una persona que acababa de sufrir un golpe de un rayo y un ataque de su propio esposo, pero Sofía decidió no detenerse. En una respiración, expresó todo lo que pensaba sobre las acciones de Víctor, destinadas a apropiarse del pueblo de Yerganes. Pero no sabía nada al respecto. Víctor se sintió como un tonto muy culpable. Aunque de inmediato entendió que no se podía descartar el hecho de que la empresa a la que había confiado completamente sus asuntos pudiera tomar dinero y, deseando lograr resultados brillantes, aplicar métodos absolutamente desagradables. Víctor hizo una nota mental. Tan pronto como sea posible, se lo transmitirá a alguien que sin duda es confiable, para que averigüe cómo la empresa Vikingo está cumpliendo con su pedido de adquirir la mayor cantidad posible de propiedad en el pueblo de Yerganes. Lo juro, Sofía, no sabía nada al respecto. Parece que simplemente confié mis asuntos a las personas equivocadas. Te creo, respondió la mujer. Miraba a sus ojos y simplemente creía. La pánico y la indignación se desvanecieron gradualmente. Sí, tenía planes para el pueblo de Yerganes. Lo sé. Pero, por supuesto, si tienes esa sota de plata, no tengo intención de quitártela, ni pensarlo. Pero, Sofía. Necesito hablar contigo sobre algo más. Entiendo que tal vez me estoy apresurando, pero te pido que regreses, Alicia te necesita. Porque ella es tu hija. ¿Qué? Y entonces Víctor contó todo. Resulta que la partera, comprendiendo que pronto partiría a la otra vida y temiendo ser juzgada por sus pecados, confesó haber intercambiado a los bebés. El director del hospital, que también era el dueño de la clínica, esperaba mantener el favor del patrocinador de esta manera. Y así, destruyó las vidas de dos familias. Sofía creía y al mismo tiempo no podía creer. Le parecía que caía en algún lugar y al mismo tiempo todo le parecía tan dolorosamente claro. ¿Alicia es mi hija? Al parecer sí, pero toda mi vida pensé que era mi hija. La amaba y la amo como si fuera mía, terminó su relato Víctor, confundido. No pude guardar silencio. Entiendo que, como su madre, querrás, pero te pido que no te la lleves de mí para siempre. ¿Llevármela? ¿De qué estás hablando? Víctor, ¿cómo podría llevarme a la niña de su padre? Pero yo no soy su padre. Fuiste su padre. Y no importa que esta hija sea de Marcos. Oh, ¿cómo reaccionará él cuando se entere de todo? Sofía sacudió la cabeza, lo que ella es de él no importa. Pero tú eres su padre. ¿Y yo? Ya pensaremos en algo, dijo Víctor, tomando la mano de la mujer a la que ahora miraba de manera diferente. Vio en Sofía algo más que la niñera de su hija. Incluso entonces, cuando la encontró inconsciente en el balcón. La conversación fue interrumpida por el médico. Al enterarse de que la paciente había recuperado el conocimiento, insistió en que necesitaba descansar y, naturalmente, pasar por un examen y muchos estudios adicionales. Víctor y Sofía decidieron no contarle la verdad a Alicia por el momento. La niña había pasado por mucho y era necesario elegir el momento adecuado. Marcos, que no se estaba recuperando demasiado rápido, hablaba con su esposa a regañadientes y todavía estaba enojado con ella. Incluso cuando Víctor mismo fue a hablar con él para explicarle, no creyó que entre ellos no hubiera nada y declaró que quería el divorcio. Entonces Sofía decidió decirle la verdad sobre que su hija estaba viva. Estaba atormentada por dudas y miedos. Marcos, el hombre en el que su amado esposo se había convertido,
podría querer ver a la niña. Pero él recibió esta noticia con una indiferencia aterradora. Dijo que estaba contento, pero que ella no era su hija, porque ya había sido criada por otro hombre, que además le robó a su esposa. Marcos decidió firmemente obtener el divorcio. Dijo que comenzó a beber porque su esposa, la que no pudo apoyarlo. Después de la grave pérdida, que ella arruinó su vida, que ella era la culpable de cómo sufrió en ese día lluvioso. Marcos dijo que después del divorcio tenía la intención de irse. Su hermana vivía a cientos de kilómetros de distancia y había accedido a acogerlo y ayudarlo a ponerse de pie. Y Sofía estuvo de acuerdo. Regresó a la casa de Víctor y pasó días enteros con Alicia. Solo era difícil contenerse para no llamarla hija. Víctor se ocupó de la empresa Viking. No solo puso fin a sus fechorías, sino que también logró cerrarla y castigar a todos los involucrados. Pagó generosas compensaciones a todos los residentes del pueblo de Yerganes que resultaron afectados, y resultó que en estas tierras uno podía obtener mucha tierra y edificios de manera bastante pacífica y correcta. Lo que Víctor quería podría hacerse realidad. Un día, él invitó a Sofía con él, diciendo que era una sorpresa. Al escuchar la palabra sorpresa, Alicia se les unió, aferrándose a ellos con su peluche de elefante, que Sofía le regaló el mismo día que descubrió la verdad. Este peluche desgastado pero aún muy lindo se convirtió en el juguete favorito de la niña. «¿Qué tonterías son estas?», murmuró Sofía cuando Víctor la abrazó, ayudándola a salir del coche, porque le dijo que mantuviera los ojos cerrados. «Tonterías para tu sonrisa», respondió él y finalmente permitió que abriera los ojos. Sofía se sorprendió. Los trabajadores estaban ocupados alrededor de la sierpe plateada y dentro de la casa. Había alguna maquinaria, todo era un hervidero de actividad. Estaban reparando la antigua casa de comerciantes. «¿Qué es esto?». «Parece que soñabas con que este lugar se convirtiera en lo que tus padres imaginaron», respondió Víctor. «Sí. Pero esto es muy caro, y no lo entiendo». «Sabes, no es bonito preguntar por el precio de un regalo», la reprendió Víctor en tono bromista, «solo quiero regalarte un sueño y, además, muy pronto este lugar será deseado por muchos turistas. Y necesito a alguien que pueda ayudar a darles la bienvenida cordialmente». «¿Estás sugiriendo que convertirte en la dueña del hotel más pequeño pero más acogedor de Yerganes? Te ayudaré a contratar personal, personas que puedan encargarse de todo para que puedas pasar más tiempo con Alicia». «Papá, hoy eres muy bueno», preguntó la hija, que estaba encantada con todo esto. «Muy bueno», respondió Víctor con una risa. «¿Y también haces regalos? ¿Qué tienes en mente, cariño?», preguntó astutamente el hombre. «¿Puedo pedir algo yo también?». La niña parecía muy seria. «Lo que sea. Ya no quiero que Sofía sea mi niñera. Quiero que sea mi mamá». Allá en la casa de Dimas Salcedo, el papá de él era amigo de una tía, y luego se casaron. «Quiero que te cases con Sofía y que ella sea mi mamá. Por favor». Durante unos minutos, Víctor y Sofía miraron a Alicia, luego se miraron entre sí. «Sofía, ¿te casarías conmigo?». Víctor se arrodilló. Los trabajadores, que discutían acaloradamente sobre algún dibujo, se distrajeron, atraídos por la escena extraordinaria. «Prometo amarte y respetarte como la madre de mi hija». «Lo juro», miró a Alicia, «ser un verdadero caballero para ti, y cada día viviremos con una sonrisa». «Estoy de acuerdo». Sofía sintió lágrimas correr por su rostro. Pero eran lágrimas de felicidad. «¡Hurra, felicidades, jefe!», gritó uno de los trabajadores y aplaudió. Pronto los demás se unieron, quienes estaban cerca. «¿Por qué tanto ruido?». Salió de la casa el capataz, un hombre sólido de unos 50 años, extraordinariamente ágil para su corpulencia. «Me gustaría ver al dueño de la casa», el capataz parecía emocionado. «Aquí está el dueño», Víctor señaló a Sofía. «¿Qué pasa?». «Parece que hemos encontrado un tesoro». Empezamos a derribar una pared donde estaba la oficina, y ahí cayó un cofre pequeño. «Tesoro de sirenas»,
exclamó Alicia y decidió correr hacia la casa, pero Víctor la atrapó y la levantó en brazos. ¿Es seguro entrar en la casa? Por supuesto, solían saber cómo construir. Estamos derribando pequeñas partes de la casa, pero se puede conservar mucho. El capataz comenzó a hablar rápidamente, solo asegúrense de ponerse los cascos por seguridad. En el lugar indicado apareció un cofre. Oscurecido por el tiempo, yacía entre los escombros. ¿A quién llamamos? Esto parece ser un tesoro, preguntó el capataz. Varios trabajadores se apiñaron cerca. Era un evento extraordinariamente inusual y emocionante. Si resulta que este tesoro no tiene valor cultural, entonces es tuyo, dijo Víctor a Sofía, probando cuidadosamente levantar la tapa. Ella cedió. A través de la pared rota se veía como el sol se ponía sobre el río. Sus rayos dorados se deslizaron hacia la habitación y el contenido del cofre brillaba: plata y oro, piedras preciosas, anillos, collares, monedas, diademas y muchas otras cosas centelleaban y encantaban. Esto me parece familiar. Víctor sacó del cofre un gran peine de plata, incrustado con gemas rojas y verdes. Tengo un collar como este. Alicia mostró orgullosa su joya. Una vez estaba caminando por aquí cuando veníamos contigo hace mucho tiempo y lo encontré en la orilla cerca de esta casa. Nicolás trató de decirme algo así, pero estaba ocupado y no lo escuché. ¿Entonces el comerciante realmente escondió todo aquí? Dijo Sofía. ¿O perdió algo? Y tú lo encontraste. Esa es la historia, dijo uno de los trabajadores. Nunca en la vida hemos encontrado un tesoro. Sofía sonrió y puso la mano en el hombro de Víctor. Era un día mágico y maravilloso. Todos estos años, el tesoro había estado junto a ella. Pero, por mucho que valiera, para Sofía, lo más importante era que finalmente había encontrado una hija que la llamaba mamá. Más tarde, encontrarían la manera de explicar todo a la niña cuando creciera. Y ella también estaba feliz de haber encontrado al hombre que amaba.